Os invito a abrir vuestra Biblia en Juan capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6. Continuaremos nuestro estudio versículo a versículo de este Evangelio. Y en el párrafo que va del versículo 22 al 40 estamos observando, como dice el título de esta predicación, aquellos que buscan a Jesús, pero no lo hacen correctamente. Y nosotros deseamos saber cómo buscar a Jesús correctamente. Vamos a leer el texto para entrar en este pasaje. Dice el versículo 22. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Vamos a llegar a este versículo, si es la voluntad del Señor. Estamos observando cómo este relato, este pasaje, se puede dividir, o está dividido gramaticalmente en 4 partes, ¿verdad? Hay 3 preguntas y una petición de esta multitud que viene en busca de Jesús. La primera pregunta está en el versículo 25. La segunda pregunta está en el versículo 28, la tercera pregunta está en el versículo 30 y la petición está en el versículo 34. Y estas 4 partes, estas 4 formas en las que el texto está dividido, nos muestran 4 características de un verdadero seguidor de Cristo. Y estas características te confrontan si no eres un verdadero seguidor de Cristo y te invitan a venir a Cristo arrepentido. Y también te ayudan a anunciarlo como Señor y Salvador a toda criatura. Ya hemos aprendido las 2 primeras, ¿verdad? La verdadera motivación, versículos 22 al 27. El que busca a Jesús tiene una verdadera motivación de quién es Él. Y no por lo que Él me pueda dar materialmente. No para que Él venga a cubrir mis necesidades materiales, egoístas, personales, sino por quién es Él. Porque las señales que Él ha mostrado muestran que Él es el Mesías. La segunda característica de un verdadero seguidor de Cristo es la verdadera obra. Lo vimos el domingo pasado, ¿recuerda? La verdadera obra. Versículos 28 al 29. Cuando Jesús le dijo: trabajad por el alimento que perece, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Entonces ellos, versículo 28, le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Así que ellos se centraron en decir: bueno, dinos cómo podemos alcanzar esa vida eterna cumpliendo las obras de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? El Señor Jesús, como vimos el domingo pasado, los confrontó con la única obra que Dios le manda al pecador, que es creer en aquel que Él ha enviado. Y ahí esa obra es creer con arrepentimiento, creer con fe genuina y verdadera de mi condición pecadora y de la condición salvadora de Cristo, y venir humillado, arrepentido, confesándole como Señor y Salvador. Esa es la única forma de alcanzar vida eterna,
por medio de creer. Una obra que Dios es quien la produce. Una obra que Dios está cumpliendo en aquellos que Él salva. Esa fe no nace del corazón del hombre. Esa fe es dada por Dios como una gracia y el hombre que la recibe en el nuevo nacimiento, entonces la pone en práctica. En esta mañana vamos a ver la verdadera fe. Y tiene que ver con esto mismo, con lo que Jesús le respondió. Versículo 30 al 33, estos 4 versículos nos enseñan la verdadera fe que caracteriza a un verdadero seguidor de Cristo. Porque no todos los que buscan a Jesús le buscan con verdadera fe. Muchos le buscan con fe, pero no una fe genuina. Y estos hombres tienen fe, pero no tienen una fe verdadera. Estos aparentes discípulos o buscadores de Jesús parecen ser discípulos con fe, pero vamos a ver que el texto nos enseña que esta fe de estos buscadores no es verdadera y nos enseñará cuál es la verdadera fe. Mira lo que dice el versículo 28. Le dijeron entonces. Es decir, los seguidores aparentes de Jesús respondieron con una pregunta a lo que Jesús le acababa de decir. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Les dijo esta multitud, y ellos estaban dispuestos a hacer lo que hiciera falta para recibir vida eterna, para alcanzar la vida eterna. Piensan que son capaces por ellos mismos de cumplir las exigencias de Dios con las obras que Dios demanda. Entonces Jesús, ¿cómo le responde? El versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y Jesús le responde que solo hay una obra que Dios demanda a los hombres, que es creer en aquel que Él ha enviado. La fe en Cristo como único mediador. La fe en Cristo como Señor y Salvador es la única demanda que Dios manda para aquellos que deseen la vida eterna. Ahora, con esta respuesta de Jesús, Jesús está dejando 2 cosas claras. Observa estas 2 cosas con la respuesta de Jesús de esta es la obra de Dios, que creáis. En primer lugar, lo que Jesús le dice a estos hombres es que no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para alcanzar la salvación, ¿verdad? Eso es lo que Jesús le dice. Queréis hacer sus obras para alcanzar la salvación, pero no hay nada que podáis hacer. Lo segundo que Jesús les dice es que solo por medio de la fe en Cristo, como el Mesías Salvador, y la fe en su palabra, podemos ser salvos. Así que esto concluye el reconocer que soy culpable, mi incapacidad para salvarme a mí mismo, mi arrepentimiento de mis pecados y mi confesión de Cristo como Señor y Salvador. Ahora ellos escuchan esto y ¿qué surge en su mente? Pues como respuesta a lo que Jesús les ha enseñado, ellos le hacen la tercera pregunta. La tercera pregunta de estos aparentes seguidores de Jesús profundiza en esta fe. Tú nos dices que lo que Dios nos manda que creamos, pues tenemos una duda acerca de lo que tú nos estás diciendo. No tenemos que hacer nada más que creer. Vamos a profundizar en esta fe que Jesús dice que requiere a que Él quiera ser salvo. Aquí vamos a encontrar la respuesta a 2 preguntas. ¿Qué tipo de fe tienen estos supuestos discípulos? ¿Qué tipo de fe tienen estos supuestos discípulos? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de fe caracteriza a los verdaderos seguidores de Cristo? ¿Qué tipo de fe caracteriza a los verdaderos seguidores de Cristo? Estas son las 2 preguntas que se ven respondidas en estos 4 versículos. ¿Qué tipo de fe tienen estos supuestos seguidores de Cristo? Y, en segundo lugar, ¿qué tipo de fe caracteriza a los verdaderos seguidores de Cristo? Así que tenemos las características de la fe aparente y tenemos también la característica de la fe salvadora. Y lo vamos a ver con estas 3 características. 3 características de la fe aparente y de la fe salvadora. 3 características de la fe aparente, una fe que parece ser una verdadera fe que salva, pero no es verdad, y la característica de una fe salvadora. La primera característica es la siguiente. La característica de una fe aparente o verdadera nos muestra que reconocer que Jesús se identifica a sí mismo como el Mesías no es suficiente, aunque sí imprescindible. Reconocer que Jesús se identifica
a sí mismo como el Mesías, aunque no es suficiente, sí es imprescindible. Es decir, en este mismo punto observamos que la fe aparente es igual a la fe verdadera, porque la fe aparente también confía en quién es Jesús. Pero solamente se queda en eso, en una declaración superficial. Pero no todos los que confían y saben quién es Jesús, en verdad tienen una fe salvadora. Mira lo que dice el versículo 30. ¿Qué pues? Dice esa pregunta. ¿Qué pues? Y eso se puede traducir como, ¿entonces qué? Es decir, le está diciendo el Señor Jesús. Entonces indica una muestra de la lógica a lo que Jesús les ha dicho. Jesús dice, como aquel que Dios ha enviado, que Él es una clara referencia a el Mesías. Esa frase del versículo 29 que dice ahí, creáis en Él que Él ha enviado, esa palabra Él ha enviado es una referencia mesiánica. Creer en el Mesías indica que es creer en Jesús. Y observa lo que dicen estos seguidores de Jesús en el versículo 30. La pregunta, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Lo primero que quiero que observes es dos palabras fundamentales en esta pregunta, que muestran qué entienden estos que sigan a Jesús acerca de Jesús. ¿Cómo identifican estos que sigan a Jesús acerca de quién es Él? Y observa esas dos referencias gramaticales particulares acerca de Jesús como el que Dios ha enviado y como aquel que deben creer en Él. Dice ahí la pregunta, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Y termina diciendo, y creamos o te creamos, para que creamos en ti o te creamos. Así que si Jesús le ha dicho anteriormente que Dios está pidiendo que creáis en aquel que Él ha enviado, el Mesías, ellos han entendido perfectamente a quién se refiere. Así que ellos entienden, tú nos estás diciendo que la obra de Dios, que Dios nos pide, es que creamos en ti como el Mesías, que tú eres el Mesías. Así que cuando ellos hacen la pregunta, queda totalmente claro que ellos aceptan y reconocen que Él se está identificando a sí mismo como el Mesías. Ellos no preguntan quién es el Mesías para que creamos en Él, como otros le han dicho, ¿verdad? Señor, dime quién es para que yo pueda creer en Él. Y el Señor Jesús le dice, el que habla contigo soy yo, ¿verdad? No, el Señor Jesús está hablando con una multitud, les dice, necesitáis creer en el Mesías, y ellos les responden, ¿y qué obra haces tú para que creamos en ti? Así que observa que esta multitud cree que Jesús es el Mesías, acepta esa afirmación. Ellos piensan que Jesús está diciendo que Él es el Mesías, así que lo que vienen ahora es a pedirle esas razones para creer en Él de manera definitiva. Pero no confundamos entonces, hermano, que todo aquel que reconoce a Jesús como quien es en verdad, significa que es un verdadero creyente. La fe aparente puede ser confundida con la fe verdadera porque pensamos que creyendo o haciendo afirmaciones acerca de Jesús o de Dios ya es suficiente para ser salvo. Hay muchas personas que están acertadas en que Jesús es el Hijo de Dios. Hay muchas personas que están correctas al saber que Jesús es Dios hecho hombre. Muchas personas están acertadas cuando saben que hay un solo Dios trino. Muchas personas están acertadas acerca de Dios, pero escucha, esa fe no es salvadora. No es suficiente ese conocimiento, aunque sí es imprescindible. No es suficiente con tener ese conocimiento acerca de Jesús y de Dios para ser salvo. Pero ese conocimiento es imprescindible para ser salvo. Así que empezamos toda esta comparación en el mismo punto de partida. Es imprescindible para ser salvo que creas en quién es Jesús. Pero si conoces y crees quién es Jesús, eso no asegura que sea verdaderamente salvo, que tenga una verdadera fe. Al igual que estos aparentes seguidores de Jesús,
que sabían que Jesús se refería a sí mismo y entonces estaban aceptando que Él era alguien que decía ser el Mesías, muchos otros también han reconocido a Jesús, que Él dice ser el Mesías y entienden, comprenden su mensaje, comprenden su identificación. Al comienzo del ministerio de Jesús, después del bautismo, algo sucedió. ¿Cómo empieza el ministerio del Señor Jesús? Comienza con la tentación. El Espíritu Santo lo lleva al desierto y Satanás lo tienta directamente. Y en su tentación, Satanás le dice las palabras que recordáis seguramente. Si eres hijo de Dios, y continuó con esas tentaciones para que lo demuestre por medio de esas tentaciones. Así que Satanás fue el primero que empezó con esa tentación, con esa afirmación. ¿Tú dices ser hijo de Dios? Bueno, vamos a aceptar que eres hijo de Dios, pero ahora lo tienes que demostrar. También hubo una multitud en Mateo 27, 40, que se acercó a Jesús que estaba crucificado y le dijo a Jesús crucificado, injuriándole, sálvate a ti mismo, ¿recuerda? Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Más adelante, en el ministerio de Jesús, más adelante de este Juan 6, en el capítulo 10, versículo 24, los judíos exigen con claridad que Jesús les enseñe. Mira Juan 10, versículo 24. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso o en intriga, intrigados? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Como si Jesús no hubiera sido claro, ¿verdad? En sus declaraciones acerca de él mismo como el Mesías. Pero los judíos solo estaban con esta petición justificando su incredulidad. Y ellos decían, no podemos creer en ti todavía porque nos faltan señales, nos faltan indicaciones claras. Aunque tú digas que eres el Mesías, no nos estás dando una enseñanza clara por medio de lo que dices ni de lo que haces. Pero mira lo que dice el versículo 25. Jesús los confronta con la realidad. Ellos no creen porque son responsables de su incredulidad, de la cual el Padre no los ha sacado para traerlos a Cristo como sus ovejas. Dice el versículo 25, Juan 10, 25. Jesús les respondió, os lo he dicho. Así que queda claro, ¿verdad? Jesús no estaba andando con escondite, adivinanza. Jesús fue claro cuando Él enseñaba y Él enseñaba que Él era el Cristo. Y dice ahí, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Así que no me digáis que no lo he dicho, no me digáis que no lo he demostrado. Si no creéis, no es porque yo no lo he dicho ni porque no lo he demostrado, sino ¿por qué? ¿Qué dice el versículo 26? Pero vosotros no creéis, ¿por qué? No sois de mis ovejas. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay muchas personas que se niegan a creer que Jesús dijera alguna vez que Él era el Mesías Salvador. No sé si lo has escuchado, que algunos dicen, Jesús nunca dijo que Él era el Mesías. No es verdad. Este texto afirma claramente que la enseñanza de Jesús está centrada en quién es Él. Y no solamente Él lo dijo, sino Él lo demostró. Ahora, Él no solamente se identifica públicamente, sino que aunque hay personas que entienden ese mensaje y pueden afirmar que entienden que Él es Jesús, el Hijo de Dios, esa fe no les identifica necesariamente como un verdadero creyente, aunque es indispensable para ser creyente. Incluso los demonios saben quién es Jesús, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo 41, encontramos al Señor Jesús predicando el Evangelio en una sinagoga, en el comienzo de su ministerio. Desde el versículo 40 dice, al ponerse el sol, Lucas 4, 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se lo llevaban a Él, es decir, a Jesús, y poniendo Jesús las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.
Estos eran señales de que él era el Mesías. Versículo 41. También de muchos salían demonios, gritando y diciendo. ¿Qué decían los demonios? Tú eres el Hijo de Dios. Así que los demonios que salen de esos endemoniados salen declarando que ellos son conocedores de quién es el que los está echando de allí. Salen de allí porque tú eres el Hijo de Dios. Ahora, Jesús, ¿cómo responde a esto? Versículo 41, pero reprendiéndolos, no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Y la pregunta que puede surgir es ¿por qué Jesús les prohíbe que hablen? Si ellos saben que Él era el Cristo, deja que los demonios lo confirmen o lo publiquen. Y el Señor Jesús les prohibió que hablaran. Esta es la respuesta, porque la predicación del Evangelio de quién es Cristo está reservada para los creyentes y la iglesia, no para los demonios. Los demonios, aunque saben quién es Jesús, ellos no pueden ser portavoces de la verdad, porque ellos son hijos del diablo, son seguidores del diablo, de Satanás. Así que el Señor Jesús les mandó que se callaran porque la predicación del Evangelio está reservada para la iglesia, para los creyentes. La verdad no puede ser mezclada con la mentira. Y una fuente como los demonios de maldad no sería la herramienta ni el medio que Dios escogería para que el Evangelio fuera predicado. Ahora, que estos demonios supieran que Jesús, el hombre Jesús, era el Hijo de Dios, el Mesías, no confirma que tienen una fe salvadora, que son salvos. Estas declaraciones de fe son imprescindibles para creer en Cristo. Necesitas creer en Cristo para ser salvo. Esto implica que Él es Dios 100%, hombre 100%, el mediador entre Dios y los hombres, y que Él es Dios hecho hombre, el Salvador del mundo. La verdadera fe reconoce a Jesús como Dios, el Mesías Salvador, pero tiene unas características imprescindibles que la identifican como la fe salvadora. La fe aparente reconoce a Jesús como el Cristo, pero no por ello es muestra de una fe salvadora. Vemos el testimonio de personas con fe salvadora que también manifestaron creer quién es el Mesías. Por ejemplo, Juan capítulo 11, versículo 27. El Señor Jesús llega al lugar donde Lázaro ha muerto y parece que llega tarde, según la expectativa de las hermanas, ¿verdad? El Señor Jesús llega tarde porque mi hermano ya ha muerto. Así que ellos piensan que Jesús se ha tardado y no entienden por qué. Pero en el versículo 27, Marta, hermana de Lázaro, antes de resucitar Jesús a Lázaro, le dice ella a Jesús, sí, Señor, yo he creído que ¿qué? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. ¿Ves ese título? El que viene al mundo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es una declaración de una fe salvadora. Esa es la declaración indispensable para todo aquel que quiere ser salvo de sus pecados. Pero no nos confundamos. Hay personas que creen esto, pero no son salvos. Hay personas que creen lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, pero no son salvos. Y las dos siguientes características nos van a ayudar a separar, a diferenciar entre la fe aparente que nos salva y la fe verdadera que nos lleva a la vida eterna. Así que hemos dicho que no confundamos el simple reconocimiento de Jesús o de verdades bíblicas como si eso fuera absolutamente demostración de una fe salvadora, porque estos aparentes discípulos creían que Él era el Mesías, pero tenían otras características que confirmaban que no era una fe verdadera. Hemos dicho entonces que reconocer que Jesús se identifica a sí mismo como el Mesías es imprescindible, pero no es suficiente, ¿verdad? Es imprescindible, pero no es suficiente. Segunda característica de la fe salvadora o de la fe aparente. La fe aparente demanda ver más señales para creer. La fe aparente demanda ver más señales para creer. Para continuar creyendo, para seguir creyendo, la fe aparente, es decir, la fe que no salva,
la fe que parece ser fe verdadera, pero que no lo es una fe que demanda ver señales para creer. Nunca son suficientes señales para creer. Siempre está demandando señales para creer. Ahora, en cambio, la fe salvadora ve con claridad las señales suficientes. La fe salvadora ve con claridad las señales y las reconoce como suficientes. La fe salvadora ve con claridad las señales y las reconoce como suficientes de que Jesús es el Mesías, el Salvador, y se somete a su señorío. Así que la fe aparente siempre está demandando señales. La fe verdadera cree las señales y las reconoce como suficientes de que Jesús es el Mesías y por tanto se somete a su señorío. Así que ahora sí podemos ver cómo diferenciar la fe aparente que demanda ver más señales de esa fe que es salvadora y que ve con claridad las señales y las cree porque reconoce que son suficientes. Versículo 30, ¿qué pregunta le recalca aquí esta multitud? ¿Qué pues haces tú como señal? Esta palabra señal se refiere a milagro y ya se ha dicho en el versículo 26 que no habéis visto las señales como señales de milagros de que soy el Mesías y por eso me seguí. Y entonces ellos le dicen, ¿qué haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Qué obras haces? La multitud ha pasado de preguntar cómo ellos pueden cumplir la obra de Dios y ahora les dice, ¿qué obras haces tú? Tú nos dices que no podemos hacer obras y que tenemos que creer en tus obras. Y ellos le dicen, ¿qué obras haces tú? Las obras de Jesús. Y ellos le reprochan que sus obras no son suficientes para que ellos crean en Él. ¿Qué obras haces tú para que creamos en ti? ¿Qué obras haces? Y hermano, hermana, el hombre confía en sus propias obras, pero nunca será suficiente las obras que Dios les demuestra. Escucha esto. El hombre en su pecado confía solamente en sus propias obras y nunca será suficiente las obras que Dios les demuestra a estas personas para que puedan creer. Esta es la gravedad del pecado, hermano. A veces pensamos que si las personas ven milagros, si las personas ven obras sobrenaturales, entonces van a creer. ¿Recuerda ese rico que murió y fue al infierno, al Seol? Y el pobre Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y le dijo ese rico, oye, manda a que alguien vaya a mi familia, ¿verdad? Porque si ven a alguien resucitar de los muertos, creerán. Ese es el pensamiento humano. Pensar que no ha habido suficientes manifestaciones para que crean. Yo no vi esos milagros y entonces por eso no creí. Dale señales más suficientes y entonces van a creer. ¿Y qué se le dijo a ese? Si no creyeron a los profetas, tampoco creerán aunque alguien se levante de los muertos. Aquí el punto es que la palabra de Dios es suficiente para ser creída con las evidencias que haya. Y escucha, nunca habrá suficiente evidencia para aquel que no quiere creer. Nunca habrá suficiente evidencia para aquel que no quiere creer. Por eso a veces, hermanos, no debemos enfrascarnos en el deseo de convencer a alguien y darle más razones pensando que va a llegar un momento en que va a convencerle con todas esas razones. Por supuesto, dale razones de la esperanza que hay en ti, como se nos dice en 2 de Pedro, y estemos preparados para hacerlo. Pero escucha, para que alguien crea las evidencias de Dios es necesario que nazca de nuevo y reciba la fe. Porque si no es así, no importa cuántas evidencias puedan ver, nunca serán suficientes para creer. Mira el versículo, Mateo, ven conmigo a Mateo, capítulo 27. Esta multitud demanda señal para creer. ¿Qué señal haces tú para que creamos? ¿Qué obra haces? Nosotros estamos aquí dispuestos, venga. ¿Qué acababan de ver el día antes? Bueno, una multiplicación de panes y de peces había alimentado a muchísimas personas. Y era señal suficiente para que ellos, ¿qué iban a hacer con Jesús? Lo iban a tomar por la fuerza para hacerlo su rey.
Así que ellos vieron que aquí esto nos conviene. Pero oye, queremos tenerte como rey, pero como Mesías, espérate, danos más evidencias, más obras. Mateo 27, versículo 42. Como hemos dicho antes, esta multitud que se agolpa alrededor de la cruz de Cristo y lo injurian, están haciendo de nuevo la tentación como la que Satanás hizo en el desierto. Que Él demuestre ser el Hijo de Dios de la manera en la que ellos quieren. Demuéstranos que tú eres el Hijo de Dios de la manera en la que nosotros queremos y vamos a creer en ti. Mira el versículo 42. A otros salvó. Esto es una declaración real, ¿no? ¿El Señor Jesús nos salvó a otros? Ellos lo conocen, lo reconocen, lo creen, lo saben. Bueno, a otros salvó, lo hemos visto. Asimismo, no se puede salvar. Esto para nosotros no es coherente. Si tú eres de verdad alguien que puede salvar a otro, también se podría salvar a sí mismo. Rey de Israel es. Que baje ahora de la cruz. ¿Y qué? ¿Qué dice ahí el texto? Y creeremos en Él. No sé si te ha pasado, pero recuerdo muchísimas veces cuando he leído este texto, siendo pequeño, que me he preguntado, ¿por qué no lo hizo Jesús? ¿Por qué no lo hizo? Aquí hay una multitud en un momento clave del ministerio, una multitud que dice estar dispuesta a creer si Jesús hace un milagro concreto. Y yo me preguntaba, ¿por qué no lo hizo? Si se hubiera bajado de la cruz, hubiera demostrado que Él es el Hijo de Dios, hubieran creído en Él. Pero por supuesto, el Señor, por su palabra, nos muestra que esta petición no viene de personas que quieren creer. Viene de personas que justifican su incredulidad por falta de señales. Personas que aunque Jesús se hubiera bajado, no hubieran creído en Él. Por otro lado, por supuesto, la muerte de Cristo, la muerte sustitutiva de Cristo no es opcional, es imprescindible. No hay salvación si no hay muerte de Cristo en el lugar del pecador. Así que si Cristo se hubiera bajado de la cruz, esos que dicen creer no hubieran creído y entonces no habría redención para el perdón de los pecados. Así que creer en Jesús es creer en quién es Él y en su ministerio. El ministerio del Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo por medio de su muerte. Así que era necesario que muriera en la cruz, ¿verdad? Él oró al Padre 3 veces para que pasara de él esa copa y no había otra. No había otra forma de salvar a los pecadores que por la muerte de Cristo en la cruz en su lugar. Así que la señal definitiva para creer a Jesús no sería que Él descendiera de la cruz, sino que Él ascendiera de la tumba. Eso es lo que Jesús le dijo a aquella generación perversa y adúltera que demanda señal. Y el Señor Jesús le dijo, una señal se le dará, la señal de Jonás. Y como Jonás estuvo 3 días y noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y noches en la tumba. Esta es la señal definitiva. Ahora te pregunto, ¿es una señal suficiente, definitiva, para aquellos que no creen? ¿Han creído todos con esa señal definitiva? Pero ellos pensaban que sí, que iban a creer. Esta multitud había visto señales, pero ellos reclamaban más señales. No creen que sean suficientes estas señales. Nunca lo serán para ellos. Aunque Cristo hubiera bajado de la cruz, ellos no hubieran creído en Él. Nunca es suficiente evidencia para el incrédulo. Siempre el incrédulo es responsable de su incredulidad. Y no por falta de evidencia él no cree, sino por rebeldía a las evidencias que Dios ha mostrado. ¿Recuerda que dice Romanos 1:19? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, de los hombres. ¿Por qué es evidente dentro de ellos? Dice el texto. Porque Dios se lo hizo evidente, de manera que no tienen excusa. Así que esto es tremendo. Todo ser humano sabe que Dios existe. Todo ser humano en su interior tiene evidencia de que hay un Dios verdadero. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres por su injusticia, por su pecado, porque ellos restringen, rechazan, resisten
esta verdad. Romanos 1:21 dice lo siguiente: pues aunque conocían a Dios, ¿por qué conocían a Dios? Porque Dios se lo hizo evidente. Así que ellos conocían a Dios. Todo ser humano conoce a Dios. Pero dice que aunque ellos conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Esa es la responsabilidad de cada ser humano. Conocen la evidencia de la existencia de Dios, pero ellos responden con deshonra a Dios. No le dieron honra ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos, inútiles en su razonamiento, en su necio corazón, y ellos se volvieron cada vez más oscuros, entenebrecidos. Muchos aparentes creyentes necesitan ver señales milagrosas. Muchos utilizan las señales milagrosas para hacer dependiente a aquellos que la necesitan de ver esos milagros para sentir que Dios está ahí. Muchas personas van a ciertos lugares donde se supone que va la iglesia, donde se supone que se predica a Cristo, pero son lugares donde se hacen espectáculos, donde se hacen manipulaciones a las masas, aparentando mostrar milagros, porque esos milagros son los que la audiencia necesita para seguir creyendo, seguir confiando. Muchos ofrecen estas supuestas señales milagrosas a los que parecen ser creyentes, pero que no todos lo son. Primera de Corintios 1, versículo 22, nos dice que en verdad los judíos piden señales y que los griegos buscan sabiduría. Entre los griegos y los judíos estamos todos. Es decir, toda la humanidad se resume en judíos y no judíos o griegos. Unos piden señales, otros buscan sabiduría. Unos quieren señales milagrosas, otros quieren razonamientos lógicos para creer. Pero dice el texto, versículo 23, 1 Corintios 1, 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Los judíos ven a Cristo crucificado y dicen, ese no puede ser el Cristo, el Mesías triunfador, porque murió y fue vencido allí. Y niegan la evidencia de la resurrección. Los griegos ven allí y dicen, esto es locura, esto es necio. ¿Cómo vamos a confiar en alguien que murió en esa cruz? ¿Cómo puede darme vida? Versículo 24. Dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, mas para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Los creyentes que han sido llamados eficazmente por el Espíritu Santo al escuchar el Evangelio y producir ese llamado, una reacción del nuevo nacimiento y de la fe para creer. Estos son los llamados eficazmente, los que fueron escogidos antes de la fundación del mundo y a los que Dios conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó a estos también llamó. Esos son los que son llamados. Entonces, para los creyentes, los llamados, ya sea judíos, ya sea griegos, Cristo es ¿qué? ¿Qué dice el texto? Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, suficiente. Para el creyente, para la fe verdadera, ver lo que vemos en la palabra de Dios es suficiente para creer. Porque es Dios quien nos está proveyendo esta fe para reconocer la verdad que en ella Dios revela. Así que, hermanos, las señales nunca son suficientes para los aparentes discípulos. Los verdaderos creyentes, la predicación del Evangelio les lleva al convencimiento del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, sometidos al señorío de Cristo y arrepentidos verdaderamente. Así que la fe, hemos dicho en primer lugar que reconocer que Jesús es el Mesías no es suficiente, pero sí imprescindible. En segundo lugar, hemos dicho que la fe aparente demanda ver más señales para creer, pero nunca serán suficientes. Pero la fe verdadera que salva ve con claridad las señales suficientes, cree en Cristo y se somete en Él a su señorío. En tercer lugar, y terminamos aquí con esta característica, la fe aparente no está dispuesta a creer en Jesús exclusivamente. La fe aparente no está dispuesta a creer en Jesús exclusivamente. La fe aparente puede creer en Jesús. Lo hemos dicho en el primer punto, ¿verdad? La fe aparente puede creer en Jesús. Pero la fe aparente
para seguir creyendo en Jesús siempre va a demandar más señales, o para creer en Jesús va a estar dispuesto a creer en Jesús y en alguien más, no exclusivamente en Él. Pero la fe verdadera, la fe salvadora, reconoce a Jesús como exclusivo y supremo Señor y Salvador. Y por tanto ya no pone la mirada en los hombres, ni en nada, ni en nadie más. Esta es la característica de la fe que Jesús confronta a estas personas. Ellos demandan más señales, esa es la demanda de una fe aparente, que no es necesaria para los que tienen la fe verdadera. Pero Jesús les responde de la siguiente manera, versículo 31. Aquí no está la respuesta, sino una afirmación de estas personas a la pregunta. Ellos le piden que hagan señales, que haga obras. Y ellos traen una referencia a que ellos están dispuestos a creer. Ellos traen un listón. Ellos traen a alguien en quien creen, a un hombre en quien creen. ¿Quién es este hombre en quien creen? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Quiero que observe este detalle. Los aparentes seguidores de Jesús tratan como ejemplo de señal creíble lo que el Antiguo Testamento dice. Observa que el aparente seguidor aún viene a la Escritura y usa la Escritura para demandar que se cumpla, para creer en ella. Es más, ellos dicen ahí, como está escrito. Es una referencia a lo que está escrito en la Torá, lo que está escrito en la ley. Dios ha escrito esto en la ley y esto es lo que hemos visto y creemos. Así que no nos diga que necesitamos ver para creer, porque creemos lo que sucedió allí. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que ellos creyeron? ¿Qué es lo que ellos creyeron? Es muy importante interpretar esta frase del versículo 31 dentro del contexto de la referencia de la conversación, de una multitud que ha visto la obra milagrosa de Jesús, pero le demanda más señales. La multitud no solo está haciendo referencia al milagro del maná, que alimentó a una nación entera durante 40 años. No solamente está haciendo la referencia acerca de este milagro, sino que, escucha, ellos están diciendo que fue Moisés quien les dio de comer el maná. Fue Moisés. Ellos no están diciendo, estamos dispuestos a creer en ti como creemos en Dios, que les dio de comer maná en el desierto. Ellos están diciendo en esa frase que ellos creen en Moisés, un hombre que demostró con milagros y señales ser alguien enviado por Dios. Estamos dispuestos a creer en ti como creemos en Moisés. Así que pusieron a Moisés y a Jesús al mismo nivel. Y no lo digo yo, lo dice el texto. Mira lo que hace esta referencia del versículo 31, les dio a comer pan del cielo. ¿Lo tenéis entre comillas? ¿Sí? Si tenéis la Biblia de las Américas, lo tenéis en mayúscula, porque es una referencia del Antiguo Testamento. Así que ellos están tomando ese Antiguo Testamento y están diciendo, les dio. Y la pregunta es, ¿quién les dio? ¿Verdad? La pregunta es, ¿quién les dio a comer el maná? Y ellos están diciendo, Moisés les dio a comer el pan del cielo. ¿Por qué lo sabemos? Versículo 32. Así que es el contexto el que nos ayuda a entender el texto. Versículo 32 dice, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Así que Jesús les corrige ¿en qué? En que ellos están Jesús les está diciendo, vosotros estáis dispuestos a creer en un hombre, Moisés, como el que le da el pan del cielo, pero estáis negando que la realidad es que fue Dios quien les dio el pan del cielo. Y del mismo modo estáis negando creer en mí, pero estáis dispuestos a creer en un hombre. O estáis dispuestos a creer en mí y en un hombre a la misma altura que yo. ¿Me explico? La fe aparente siempre está dispuesta a creer en Jesús, pero también a alguien más con él. La Virgen con él, los apóstoles con él, cualquiera que venga con él, los santos con él. Cualquier cosa también nos vale. Jesús, pero algo más. Esa es la fe aparente, la fe que está dispuesta a añadirle a Jesús aquello que creemos que lo haría más creíble. Entonces le dicen, mira, te ponemos este listón. Moisés les dio a comer pan del cielo. Tú nos has dado de comer ayer mucha comida, pero
Demuéstranoslo. Sigue dándonos comida. Danos más. La multitud que sigue a Jesús no le reconoce como alguien superior a Moisés, sino por lo menos alguien que puede parecerse igual a Moisés. Pero por ahora Moisés está por encima de ti. Por ahora creemos que Moisés sí tiene evidencia suficiente para que creamos en él como enviado del cielo. Recuerda que ellos estaban siguiendo a Jesús con motivaciones egoístas y ellos siempre van a estar movidos en sus argumentos por esa misma motivaciones. La multitud está poniendo el listón de las obras suficientes para creer en lo que Moisés hizo. Pero la fe aparente, que siempre está abierta a creer a Jesús, pero también en alguien más, en algo más. Acompáñame a Romanos 1, versículo 22. Romanos 1, 22. Estos que conocían a Dios, pero no le honraron ni le dieron gracia, dice en el versículo 22, profesando ser sabios, es decir, creyéndose ellos sabios, pensando ellos mismos ser sabios, se volvieron necios. ¿Quién se volvió necio? ¿Ellos o alguien los volvió necios? ¿Es Dios quien los volvió necios? ¿Fue Satanás quien los volvió necios? No, ellos mismos se volvieron necios, pensando que la sabiduría estaba en ellos, no en Dios. Versículo 23. Y se fueron necios de tal manera que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que esta es la tendencia del ser humano, estar dispuesto a cambiar al Dios verdadero por su creación. O al menos, poner a su creación a la misma altura que Dios. Poner a cualquier hombre a la misma altura que Cristo. Añadir a la obra de Cristo la necesaria intervención de la Virgen María, o poner a la misma altura de Cristo la necesaria intervención de nuestros seres amados que murieron, o poner a la altura de Cristo el pagar dinero para que los pecados de los que han muerto se les perdone y el tiempo en el limbo sea más corto. Cualquier otra cosa que sea necesario se le puede añadir a Cristo, dice el que tiene la fe aparente. Pero la fe verdadera es exclusivista, en el sentido de que solo se centra en el trino Dios, en nada y en nadie más. Nada ni nadie está a su altura. Y por supuesto esto incluye a Cristo. Cristo es Dios. Y todos aquellos que dicen, como en muchos lugares hay locales que ponen testigos cristianos de Jehová. Mentira, porque ni son testigos de Jehová ni son cristianos. Porque ellos niegan que Cristo sea Dios, sino que han rebajado a Cristo a una creación de Dios. Una de las más mayores, más grandes, pero una de ellas. Todo lo que rebaje a Cristo de su esencia perfecta con el Padre y el Espíritu Santo es una herejía y es una fe aparente, pero que no salva. La fe salvadora está centrada en exclusiva en Cristo, quien es el único suficiente Salvador. Hechos 4:12, un versículo que conocemos muy claramente. Apunta estos tres versículos, estos tres pasajes. Hechos 4:12. El apóstol Pedro está predicando y dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Verdad? ¿Te sabes ese versículo? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa es la fe exclusiva. En ningún otro hay salvación. Porque Dios no ha dado otro nombre a los hombres debajo del cielo. Es decir, Dios no ha dado autoridad a nadie más en la humanidad, sino a uno solo. ¿Quién es en el contexto? A Jesucristo. El que es la piedra angular, el que ha sido la piedra de tropiezo para los judíos. Solo en Él hay salvación. Hechos 10:43. También predicando el Evangelio acerca de Cristo. Dice ahí, Hechos 10:43, de este, es decir, de Cristo, dan testimonio todos los profetas de que por su nombre, es decir, por el nombre de Cristo, todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Solo en el nombre de Cristo. Y los profetas siempre hablaron acerca del nombre de aquel
que podemos recibir el perdón de los pecados, el Mesías, la simiente prometida. Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué se nos dice en Primera de Timoteo 2:5? En el versículo 1 se nos está diciendo que oremos por la salvación de todos los hombres, ya sean los reyes, los presidentes, los gobernadores, por todos. No excluyamos a nadie, oremos por la salvación de todos. ¿Por qué? Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hermano, la fe salvadora es exclusivista. Reconoce a Cristo como el único verdadero pan del cielo, provisto por la gracia del Padre. Vuelve de nuevo a Juan 6. Dice ahí en Juan 6, versículo 32, entonces Jesús les dijo, en respuesta a lo que le piden más señales como las de Moisés. Y Jesús empieza esa frase con lo que ya dijo en el versículo 26. De cierto os digo. ¿Qué significa de cierto os digo? Una llamada de atención a escuchar una verdad insustituible, innegociable, fundamental. ¿Cuál es esta verdad? Que no hay hombre alguno que pueda ponerse a la altura de Cristo. Que no fue Moisés el que dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da. ¿Qué dice ahí? Mira lo que dice. El verdadero pan del cielo. Observamos aquí, en esta respuesta del Señor Jesús, dos verdades acerca de la salvación. En primer lugar, la salvación nunca es provista de los hombres, sino por la gracia de Dios. La salvación nunca es provista por los hombres, sino por la gracia de Dios. Recuerda que el texto viene desde los versículos anteriores acerca de cómo recibir vida eterna. El texto está hablando no de cómo recibir pan para comer, sino vida eterna. ¿Qué obra tenemos que poner en práctica para recibir la vida eterna? Y ahora continúa la conversación. ¿Quién nos puede proveer de vida eterna? Porque Moisés creemos que Él nos puede proveer. Y Jesús está diciendo, no, nadie puede proveer del verdadero pan del cielo, porque Moisés no es el que os da el verdadero pan del cielo. La Escritura afirma que la gloria de Dios es Dios revelando su gloria por medio de estos milagros y no por Moisés, que Él dio el maná al pueblo de Israel. Éxodo 16:4 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo. No le dice a Moisés que haga nada, le dice que yo haré llover pan del cielo. Éxodo 16:4. Éxodo 16:15 también le dice, al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. Maná literalmente significa, ¿qué es esto? Así se comieron esto. ¿Qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo esto. Abro 2 comillas. Es el pan que el Señor os da para comer. ¿Qué dijo Moisés? ¿Alguna vez Moisés le dijo, este es el pan que yo os doy para comer? Pero esta es la tendencia del ser humano. Poner los ojos en el hombre y no en Dios. Y ver al hombre Moisés como el que proveyó pan para Israel. Pero fue Moisés quien dejó claro a Israel, este es el pan que Dios os da. Este es el pan que vino del cielo. ¿Por qué el Señor le dio pan? Por la rebeldía de Israel. Porque estuvieron a punto de volverse a Egipto y nombrar a otro líder para que volvamos a Egipto. Porque pasamos hambre. Porque estamos comiendo menos de lo que desearíamos. Entonces el Señor les trae este alimento, el maná. Nehemías 9, 14 y 15. Nehemías sabe que es la persona, el hombre que Dios usó para reconstruir los muros de Jerusalén después de la deportación a Babilonia. Y entonces Nehemías, después de que terminaron la reedificación de las murallas de Jerusalén, Nehemías 9, versículo 14, hiciste conocer tu santo día de reposo. Les prescribiste mandamientos, estatutos y ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre. Les sacaste agua de la peña para su sed. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darle. Reconoce que Moisés es ¿quién? ¿Qué dice ahí?
versículo 14, que Moisés es un simple siervo, que tú usaste a Moisés tu siervo para traer la provisión que venía de ti. Así que la fe aparente está dispuesto a creer en Jesús, pero también en alguien más. Y es más, está más dispuesto a creer en los santos o en otras cosas antes que creer en Cristo como Señor y Salvador. El Salmo 78 también nos habla acerca de Dios proveyendo el maná, y el Salmo 105 también nos indica esta realidad de que la salvación nunca es provista por los hombres, hermanos, sino por la gracia de Dios. Pero en esta respuesta de Jesús también encontramos la segunda verdad acerca de la salvación. La salvación nunca tiene que ver con recursos materiales, sino con la provisión espiritual. La salvación nunca tiene que ver con recursos materiales, sino con la provisión espiritual en Cristo. La salvación no se trata de la provisión de materiales, de bienestar material, de recursos materiales. La salvación tiene que ver con la provisión espiritual en Cristo. Y esto es lo que Jesús va a enfatizar. Jesús responde a la multitud con fe aparente, con una segunda verdad innegociable. En verdad os digo, es fundamental para ser salvo lo siguiente, que la salvación no se alcanza ni tiene que ver con recursos materiales, sino con bendiciones espirituales. Versículo 32, Juan 6, 32. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el ¿qué? El verdadero pan del cielo. Aquí el Señor Jesús está elevando la provisión de Dios por encima de lo material. Está mostrándole a la multitud y a todo ser humano que la necesidad del hombre no es lo material, sino lo espiritual. Y hermano, nuestro problema viene en muchas ocasiones en nuestra vida cuando nos centramos en lo material, y eso nos causa tentación, nos causa deseo, ambición o incluso tristeza, pesar por no tener estas cuestiones materiales. El Señor Jesús dice que el verdadero pan del cielo no es el que llena el estómago, es el que trae la provisión de la vida eterna. Y eso solo se encuentra en Cristo. Versículo 33 dice, porque el pan de Dios es ¿el qué? Una persona. Observa este detalle gramatical. Porque el pan de Dios, el verdadero pan del cielo, el pan provisto por Dios, es el que, no es lo que. No utiliza un pronombre impersonal de una cosa, utiliza un pronombre personal de una persona. La verdadera provisión de Dios, el verdadero pan del cielo, no es una cosa, es una persona. Y es Cristo, el que baja del cielo y da vida. Observa esos dos verbos, el que baja y el que da vida. Es una persona activa en su voluntad, en su acción. Él baja y Él da vida. Es la persona de Cristo quien baja y da vida a aquellos que creen en Él. Bajar del cielo enfatiza la enseñanza de que Él es el que estaba en el cielo, ¿verdad? Él bajó del cielo porque su lugar, ¿cuál es? El cielo al lado del Padre, donde volvió de nuevo. La gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera, él oró en Juan 17. Así que cuando él dice el que baja del cielo, indica la deidad de Cristo. Apunta a su realidad, su naturaleza divina. Cuando él dice que da vida, nos muestra la acción activa soberana que provee salvación a todos aquellos a los que él quiere proveer vida. Él quiere proveer vida ¿a quién? Él quiere proveer vida a los que les va a dar vida. Él es soberano y eficaz para dar vida. A Dios le agrada que todos tuvieran vida. Eso es lo que agrada a Dios. Pero la voluntad soberana de Dios es que Él le va a dar vida a los que Él le quiere dar vida. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, que va a ser una enseñanza que los va a dejar ya con la boca abierta. Porque los que tienen vida son aquellos que el Hijo le ha dado vida, pero antes de que le den vida, ha sido el Padre quien los ha traído para que les dé vida. Así que los que tienen vida son los que en la voluntad de Dios, Dios escogió para darles vida, para traerlos a Cristo y para que esos
fueran resucitados por el Hijo, como veríamos más adelante. Pero mira ahí un detalle en el versículo 33, con esto terminamos, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo. Cuidado. Esto no significa que todo el mundo tiene vida, lo cual significaría que el infierno estaría vacío. Y sabemos por la Escritura que el infierno va a estar muy lleno. Así que cuando él dice en este texto, da vida al mundo, se refiere vida espiritual, salvación, al mundo sin distinción, no al mundo sin excepción. Es decir, no a cada uno de los que forman parte del mundo, sino a todos los tipos de personas que hay en el mundo. ¿Me explico? Él da vida al mundo. Significa que Él da vida a todos los que Él quiere dar vida al mundo, aunque no pertenezcan a un grupo que yo pueda suponer. A ricos, Él da vida al mundo, tanto rico como pobre. Da vida al mundo tanto hombres como mujeres, tanto judíos como gentil, tanto sabios como indoctos. Es decir, no hay persona en el mundo que haya sido descartado por Dios para darle vida por su condición, por algo que haya en él. Sino que más bien Dios soberanamente ha dejado a algunos en la condición de pecador y condenación en la que están, y a otros el Señor los ha escogido a salvar sin que hubiera nada en ellos, algo que los moviera a Dios para salvarlos. Pero Él da vida al mundo, entonces se refiere a todos sin distinción, sin hacer distinción entre ellos, los del hemisferio norte, los del hemisferio sur, los de occidente, los del oriente, todo el mundo. Dios ha provisto salvación a todo aquel que cree sin que importe su condición cultural, económica o cual sea. Y eso lo veremos en las próximas semanas, cómo Dios provee vida a quién y por qué. Así que terminamos recordando esto, que la fe que salva es la fe que se centra en Jesús, pero hay personas que se centran en Jesús, pero eso no es suficiente. Cuidado con una manifestación aparente, superficial de Jesús. No te conformes con un conocimiento intelectual de Jesús superficial. Profundiza. Aquellos que en verdad son creyentes no se sienten satisfechos con lo que saben de Él. Quieren conocerle más. Se someten cada vez más y crecen en el conocimiento de Él. Hemos dicho en segundo lugar que la fe aparente demanda señales, pero la fe salvadora ve las claras señales que hay y son suficientes. Así que, hermanos, no busques esas señales. No te centres en que Dios cumpla tus expectativas, sino cree con claridad la evidencia de la palabra de Dios, la bondad de Dios, su perfección, su soberanía, su control sobre todas las cosas. Es indudable, es incomparable nuestro Dios. En tercer lugar, hemos dicho que la fe aparente no está dispuesto a creer en Jesús exclusivamente, pero la fe salvadora reconoce a Jesús como el exclusivo Señor. Así que no pongamos la mirada en nada ni en nadie más. En nada ni en nadie más. Pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús como Señor, en su persona, en su obra, en la manifestación que Dios ha hecho en su palabra, la revelación escrita, suficiente para el alma. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas verdades. Queremos rogarte, Señor, que tú pruebes nuestros corazones. Nos muestres, Señor, si estamos aquí siguiéndote aparentemente. Si hay alguno en esta mañana aquí que está viendo que su seguir a Jesús, que su fe es aparente simplemente, pero ni es exclusiva y además es una fe que demanda más evidencias. Te pedimos, Padre, que tú le confrontes a tal persona con su necesidad de salvación, que se humille en Cristo, que reconozca su pecaminosidad y su necesidad de volverse a Cristo arrepentido de sus pecados, abandonar su camino desviado y seguir en el camino de Cristo sometido a su soberanía. Señor, te damos gracias porque estas verdades las podemos ver en tu palabra, Señor, las cuales se han cumplido en Cristo Jesús, quien murió y resucitó. Y ahora vamos a participar de este pan y este vino, Señor, de manera digna queremos hacerlo. Queremos hacerlo para que tú recibas gloria, Señor, pero para que tú también obres en nuestros corazones. Examinando, Señor, si nuestra fe depende de alguien, si nuestra fe depende de relaciones con alguien,
en la confianza en personas, en las expectativas de tus obras en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú pruebes nuestros corazones y saques a la luz estas intenciones que estén mal y que nos lleves a seguir tus caminos, Señor, tus pisadas. Poner nuestra fe en ti cada día más. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.